Buenos días a todos. El tema que vamos a ver hoy es tanto por ciento del curso aritmético. Veamos entonces, para trabajar este tema, vamos a ver primero un ejemplo. Sí, me dice aquí, hay que tener en cuenta el siguiente ejemplo. ¿Sí? Para entender el tema de tanto por ciento, vamos a trabajar primero un ejemplo. ¿Sí? Pero para ello tenemos que tener en cuenta también lo que tenemos por aquí. Fíjate. Cuando tú tienes un x dividido entre, ¿sí? Fíjate, entre un y, eso se puede leer del siguiente modo. Se lee el x por y. Cada vez que a ti te digan el x por y, lo que tú vas a hacer es agarrar el x y dividirlo entre y. Entonces, si a ti te dicen, ¿no? A manera de ejemplo, el 7 por el 7 por 9, entonces el 7 por 9 tú dirás, esto se interpreta de esta forma. ¿Sí? Esa es su forma de colocarlo. Entonces tú colocarás el 7 por 9 de esta forma. Entonces, nos vamos a este cuadro. Me dice, hallar el x por y, dice, el x por y. El x por y. Entonces, ¿de quién? De n. Recordemos, ¿ya? Y esto es importante, la palabra de y la palabra del significan multiplicación. Multiplicación. ¿De acuerdo? Entonces tendremos acá, nos dice, ¿sí? Vamos a poner un punto, nos dice, se toma, ¿qué significa hallar el x por y de n? Significa que vas a tomar x partes por cada y partes de n. ¿Y cuál sería su interpretación? Sería así. Colocas, ¿sí? El x por y, ahí lo tenemos, el x por y, ahí está, ¿no? El x por y, esta parte, fíjate, vamos a sombrearlo. El x por y, ahí lo tenemos, vamos a sombrearlo, el x por y. ¿Sí? El x por y. Luego dice d es ese puntito, dn, y n lo tenemos por aquí. Listo, entonces la forma de interpretar el x por y es x sobre y. Y cuando te dice d es por. ¿Pero de qué valor? En este caso de n. Entonces colocas ahí el n. Entonces de esa forma nosotros vamos a colocarlo. Vemos acá unos ejemplos. Me dicen calcular el 5 por 24 de 48. Entonces vamos a calcular, sería así. Calcular el 5 por 24. El 5 por 24 de, la palabra de significa por. El 5 por 24 de 48. Entonces simplificas 24 a 1, 24 a 2 y quedaría multiplicar 5 por 2. Y 5 por 2 es 10. Listo, vamos a trabajar ahora el siguiente ejemplo. Me piden calcular el 4 por 7. Colocas el 4 por 7 de 28. El 4 por 7 de 28. Ese puntito significa por, ¿sí? Este puntito es el d. Listo, no te olvides. Entonces simplificamos acá séptima, 1. Séptima de 28 es 4. Y quedaría multiplicar entonces 4 por 4. Y 4 por 4 es 16. Un ejemplo más. Me dicen hallar el 2 por 6. Entonces el 2 por 6 de 42. ¿Cómo se va a trabajar este ejercicio? Sacamos sexta, 1. Sexta, 7. Y quedaría multiplicar nada más 2 por 7. 2 por 7, 14. Listo, entonces ya sabemos interpretar el x por y. Por lo tanto, para cualquier ejemplo numérico vamos a poder realizar. Veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si ahora ya no hablamos de cualquier ejemplo en particular, sino vamos a de cualquier ejemplo en general? Ahora vamos a hablar de un caso particular nosotros, ¿sí? Por eso la pregunta, ¿no? Y si hablamos del 1%, tú sabes, ¿no? Del 1% sería así, del 1 por 100, ¿sí? 1 entre 100. Esto significa el 1, ¿sí? Ya sabes leerlo, el 1 por 100.
Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta un diagrama que representa la unidad. Fíjate, todo esto representa un bloque. Esto de aquí es un bloque, representa la unidad, es un bloque. Todo es uno solo, representa la unidad. En vez de uno podría ser 2, 3, pero representa esto un bloque. Ahora, ese mismo bloque ha sido dividido, fíjate, ha sido dividido en 100 partes iguales. Ha sido dividido en 100 partes iguales. ¿Sí? Entonces el número 1 ha sido dividido en 100 partes iguales. Por eso tenemos por aquí, la primera parte sería 1 sobre 100, porque sería 1 y ese 1 está dividido en 100 partes, entonces diría que cada partecita es 1 sobre 100, pues, ¿no? 1 sobre 100, 1 sobre 100, 1 sobre 100. Todo es 1 sobre 100. 1 sobre 100, fíjate. Todo es 1 sobre 100. ¿No? Cada partecita significa 1 sobre 100. Entonces, este 1 sobre 100, ¿ya? Que es cada partecita, lo puedes interpretar de otra forma también. Entonces, nos vamos a esta nube luz de color celeste y nos dice lo siguiente. Nos dice el 1 por 100, ¿no? Fíjate, esto significa, ¿no? El 1 por 100, ¿no? Recuerda, ¿no? Este de acá significaba por, ¿sí? El 1 por 100 también puede leerse como el 1 por 100. En vez de 100, fíjate, acá dice 100 y acá dice 100. Acá dice el 1%. En cambio acá dice el 1. Aquí dice, perdón, el 1 por 100. En cambio acá dice el 1 por 100. En vez de 100, fíjate, en vez de 100, estamos colocando 100. ¿Por qué le cambiaron el nombre? Para que se lea más cómodo, ¿no? Para que sea más bonito, ¿sí? Entonces es equivalente a decir el 1 por 100 a decir el 1 por 100. Y el 1%, lo tenemos ahora aquí. Fíjate, el 1%. El 1% era, ¿recuerdan? Era 1 sobre 100. Pero a eso le vamos a dar nosotros una simbología, ¿sí? Al 1 sobre 100 le vamos a dar la simbología del porcentaje, ¿sí? Este de aquí es el porcentaje. Es conocido como porcentaje. Entonces lo apuntas ahí. Porcentaje. Listo, ya está. Entonces, para toda la vida, el porcentaje, ¿ya? Es ese símbolo. Y cuando te hablen de 1%, significaría 1 por 100. Pero también se puede decir el 1 por, el 1 por 100, ¿sí? Entonces, donde tú veas 1 sobre 100, vas a colocar 1%. Este es el 1%. Entonces, cada partecita es 1%. Aquí también es 1%. Aquí también es 1%. Todo es 1%. Cada partecita representa el 1%. Todo es 1%. Listo. Y el 1% es equivalente a decir 1 sobre 100. Ahora, aquí me dice, ¿qué pasaría si yo tuviera una parte? Si yo tuviera una parte, entonces tuviera esto, ¿no? Esta parte de acá. Esto de acá. Si yo tuviera una parte, quiere decir que serías dueño de esta parte. Una parte. Y si tuvieras una parte, eso sería equivalente a tener el 1%. Y es verdad, porque fíjate, tienes el 1%. ¿Y 1% a qué es equivalente? A 1 sobre 100. Ahora, ¿qué pasaría si tú tuvieras dos partes? Si tú tuvieras dos partes, quiere decir que tendrías, ya tienes una parte pintada, ahora faltaría dos partes. Ahí tienes dos partes, fíjate. Dos partes tienes. Entonces, si tienes dos partes, sería 1% más 1%, 2%. ¿Sí? Y 2% significaría 2 sobre 100. 2 sobre 100. Entonces, cada vez que veas ese porcentaje, el porcentaje solito, ¿sí? El porcentaje solito, mira acá, fíjate, dice 1% es igual a 1 sobre 100.
Pero este 1 está de más, porque esto de aquí es un símbolo. Entonces, tú, cada vez que veas porcentaje, significa 1 sobre 100. Entonces esto hay que tenerlo presente siempre. El porcentaje significa 1 sobre 100. Veamos algunas equivalencias, ¿sí? Hay algunos porcentajes que es necesario llevarlo a, o sea, vamos a tenerlo en porcentajes, vamos a tenerlo nosotros en porcentajes, y a partir de los porcentajes lo vamos a llevar a su equivalente en fracciones. A veces trabajar con fracciones se vuelve más fácil que trabajar con porcentajes, y viceversa. A veces se vuelve más fácil hacerlo con porcentajes y no con fracciones, ¿sí? Entonces, depende ya a cada estudiante, ya cómo lo desarrolla, ¿sí? Entonces, fíjate aquí, mira, me dice, este conocido dice 5% es igual a 1 sobre 20, son equivalentes. O sea, en vez de escribir 5%, tú puedes escribir 1 sobre 20. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo salió 1 sobre 20? Fácil. El porcentaje significa entre 100. Tú sabes que el porcentaje es igual a 1 sobre 100. Tú sabes esto, 1 sobre 100. Entonces, significa que vas a dividir sobre 100. 5% sería 5 sobre 100. Entonces, al sacar quinta, 1. Al sacar quinta, 20. Entonces, 5% significa 1 sobre 20. Entonces, estas equivalencias, ¿sí? Hay que tratar de recordarlas cuando nosotros estemos desarrollando ejercicios, ¿sí? Al menos las más conocidas, las que he anotado aquí. 5% entonces significa 1 sobre 20. Cuando te hablen del 10%, tú de frente dices un décimo. 10% es lo mismo que un décimo. 20% representa la quinta parte, un quinto. 25% representa un cuarto. 30% representa 3 décimos. 40% representa 2 quintos. Entonces, cuando a ti te hablen de 40%, tú puedes cambiarlo a 2 quintos. 50% es la mitad, un medio, ¿sí? Cuando a ti te digan, por ejemplo, ¿no? Los grandes negociantes que dicen, ¿no? Vamos a emprender un negocio, pero 50-50. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno va a recibir la mitad y el otro también la mitad. O sea, cada uno recibe la mitad, ¿no? Cada uno recibe igual. O sea, reciben 50%, 50%, ¿no? Ellos ya ni siquiera dicen por ciento, ya sobreentienden, ¿no? Si hablamos del 60%, hablamos de 3 quintos. Es su equivalente. Si utilizamos 75%, utilizamos su equivalente 3 cuartos. Para 80%, su equivalente en fracción es 4 quintos. Puedes reemplazar. Ahora, acá hay unos casos especiales. Si tú tienes 33,3 periódico puro por ciento, eso es equivalente a colocar un tercio. Si tú tienes 66,6 periódico puro por ciento, eso es igual a 2 tercios. Ahí lo tienes. Entonces, es así como nosotros vamos a trabajar las equivalencias, pero una de las equivalencias, ¿ya?, más usadas es la que tenemos en diferente color, por eso lo he colocado en otro color, fíjate, en un color celeste, ¿no? 100% es equivalente a la unidad, ¿sí? No te olvides nunca de esto. 100% significa 1. Entonces, si 100% significa la unidad, eso significa que cuando a ti te dicen, yo tengo todo, ¿no? 100% significa todo también. Yo quiero todo. Yo quiero toda la ganancia. O sea, tú quieres el 100%. Si te hablan del 200%, sería 2. Si te hablan del 700%, sería 7. Y así, ¿sí? 800% sería 8. De ese modo se va a trabajar. Colocamos aquí, añadimos aquí, nos dice, todas estas equivalencias son conocidas como porcentajes. Muy bien. Pasemos a las operaciones con porcentajes. La primera operación, la adición.
Entonces, ¿qué nos dice la adición? Nos dice que si tú tienes un A%, ¿sí? Un A% de M más un B%, fíjate, más un B% de ese mismo M, más un C% de ese mismo valor M, entonces lo que vas a hacer tú es factorizar el A, el B y el C. Puedes factorizarlo, el A, B y C, y lo puedes sumar de forma directa. Ya, A más B más C. Y colocas el porcentaje acompañado del M. ¿Sí? Y el M también ahí. Entonces veamos unos ejemplos. Me dice completar 30% de A más 40% de A más 20% de A, fíjate. Entonces, según el criterio que nos dice acá arriba, es que tú vas a sumar. O sea, vas a agarrar el 30, vas a agarrar el 40, vas a agarrar el 20, lo sumas. Colocas el porcentaje y colocas ahí el A. Entonces, al sumar sería 30 más 40, 70, más 20, 90. Entonces, aquí sería 90% de A. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Me dice 144% de M más 13% de M más 14% de M. Igual, ¿no? Agarras 144, lo sumas con el 13, lo sumas con el 14 y todo con porcentaje. ¿De quién? De M, porque es el que se repite, fíjate. ¿Sí? Entonces hay que sumar la parte numérica, sería 4 más 3, 7, 7 más 4, 11, llevas 1, ¿sí? 14 más 1 que llevó 15, 16, 17. Ahí está. 171% de M. Sí, 3%, ¿ya? Está pegado todo. 171% de M. Veamos un ejemplo más. Me dice 35% de B más 60% de B más 24% de B. Es importante que sea del mismo valor para que puedas hacer esto. Si esto es diferente, si acá dice B, luego A y luego B, no puedes hacer esto, ¿sí? Solamente las que tienen términos semejantes. Entonces agarrarías 35, sumarías con el 60 y sumarías con el 24. ¿No? Y sumas y porcentaje de B, ¿no? En este caso de B. Entonces sumamos, sería 35 más 60, sería, a ver, sumemos las unidades, 5 más 0, 5 más 4, 9. Aquí sería 3 más 6, 9. Y 9 más 2, 11. Sería 119% de B. Listo, ya está. Ya lo hemos trabajado. ¿Sí? Y a ver, otra cosita más, digamos, a ver, un ejemplito más. ¿Qué pasaría si tú tienes 13% de K más 18% de K? Entonces tú sumas la parte numérica de frente, ¿no? Sumas nomás 13 más 18. 13 más 18 es 31. 31% de 31% de K. Este de acá es la respuesta. ¿Ya? Eso de ahí es la respuesta. Muy bien. Es el resultado. Y ahora otra cuestión, una nota. Sí, una nota, ¿eh? Hay algunos que también no saben esto que voy a colocar aquí. Cuando tú tengas un porcentaje multiplicado por un número, digamos, por una letra en general, porcentaje de n. Si tú colocas un porcentaje acompañado del n, esto de aquí es lo mismo que colocar el n primero y luego el porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, si tú tienes 5% es lo mismo que colocarlo al revés. Porcentaje y luego 5, valen lo mismo, ¿sí? Valen lo mismo. Entonces, ahí te puedes ayudar de eso. Vamos a ver la sustracción. ¿Sí? La sustracción. A ver, la sustracción me dice m% de n, me dice, fíjate acá, ¿no? Acá me dice m, fíjate, m% de n menos n% de n es igual a restar este m, ¿sí? Este m que ves aquí, menos el n. M menos el n. Y eso acompañado del porcentaje de n. Veamos unos ejemplos para que se entienda mejor. Vamos a completar. Entonces fíjate aquí que me dice 70% de A menos 30% de A. Entonces lo que vas a hacer tú es lo siguiente. Vas a restar simplemente los valores numéricos, o sea, el 70 y el 30. Porque el porcentaje y el A es constante.
¿no? En ambos son los términos semejantes. Entonces restas nada más la parte numérica. 70 menos 30. Porcentaje de A. Entonces sería 40. 70 menos 30 sería 40% de A. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. 25% de B menos 10% de B. Tú al ojo sabes que esto sale 15 porque tú vas a restar 25 menos 10. Entonces acá restas, ¿no? Tú ya sabes la respuesta. 25 menos 10. Porcentaje, pero de B. ¿No? Tú puedes hacerlo directo si deseas. 25 menos 10, esto es 15%. ¿Sí? 15% de B. Aquí, siguiente ejemplo. Me dice 58% de A menos 29% de A. Restas, ¿no? 58 menos 29. Esto vas a poder hacerlo siempre y cuando los que acompañan sean iguales. Mira, acá dice A y A. Aquí dice B y B. Aquí dice A y A. Si aquí en uno de ellos dice A y en el otro dice B, no puedes restar A. Tienen que ser términos semejantes. Entonces colocas el término semejante. 58 menos 29 es 29. Entonces sería 29% de A. Siguiente. Tienes 90% de A menos 39% de A. Entonces vamos a restar la... No, fíjate que esto se repite. ¿Ya? Entonces eso lo ponemos acá, porcentaje de A. Y la parte numérica sí lo podemos restar normalmente. 90 menos 39. Y 90 menos 39, eso es 50 y 51. 51% de A. Entonces es así como se aplica la propiedad de la sustracción para operaciones con porcentajes. Vamos a ver operaciones con porcentajes, en este caso la multiplicación. ¿Sí? Me dice multiplicación. Si tú tienes, fíjate, acá tienes un A% y acá tienes un B%. ¿Sí? A% de N por B% de N. Esto es el A, copias. El B también lo copias. Colocas los dos porcentajes, porcentaje, porcentaje. Ahí tenemos, porcentaje, porcentaje. Aquí hay un N y aquí hay un N. Pero a este N le tienes que acompañar un N más, ¿no? O sea, falta un N, fíjate. Acá hay dos Ns, un N por otro N. O sea, N por N. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos números, va a ser mucho más fácil porque el porcentaje se va a eliminar con dos ceros, ¿sí? A ver, algunas observaciones aquí, vamos a leer. Me dice, los porcentajes se pueden sumar o restar, como ya vimos, ¿sí? Si son referidos a una misma cantidad, ¿ves? Tienen que ser iguales, ¿no? Porque tú cuando restabas era así, ¿no? 16% de B menos 7% de B. Cuando tú puedes sumar o puedes restar, pero siempre y cuando sean iguales al quien están afectando. En este caso están afectando al B, tienen que ser iguales, por eso dice la misma cantidad. ¿Ya? Y 16 menos 7 es 9. 9% de B. Entonces, ahora dice, cuando se tenga porcentaje de porcentaje, o sea, porcentaje de porcentaje, fíjate acá, aquí hay un porcentaje de otro porcentaje. Una forma práctica es convertir cada uno a fracción, dice. O sea, puedes convertirlo a fracción, ¿no? Con las equivalencias. O sea, si te habla, digamos, de 20%, tú por equivalencia sabes que 20% es un quinto. Y luego se efectúa, dice, la multiplicación. Luego se efectúa la multiplicación. Veamos ejemplos para que quede más claro esto. Si me hablan de 1000%, me dicen 1000% de A, entonces tú puedes aplicar un criterio práctico que es eliminar el porcentaje con dos ceros, siempre con dos ceros, solo con dos ceros. ¿Quedaría cuánto? 10 veces A. Entonces eso colocas aquí en la respuesta. 10 veces A. 10 veces A, ¿sí? Esto es 10 veces A. ¿Ya? Ahora, si tú aplicas, fíjate, 25, acá mira, este es un porcentaje, como dice acá, ¿no? Porcentaje de porcentaje. Porcentaje, fíjate, acá dice porcentaje de porcentaje. Entonces, puedes hacerlo de dos formas aquí. ¿Sí? Puedes trabajarlo aquí, primero, lo siguiente. ¿Ya? 25% es igual a lo siguiente. A ver, 25%. O sea, puedes cambiarlo. Recuerda que 25% es lo mismo
que un cuarto, ¿sí? Es una equivalencia. Entonces en vez de 25% puedes colocar un cuarto tú. Puedes colocar un... A ver, vamos a borrar eso. Puedes colocar tú un cuarto. Aquí colocas un cuarto. Y eso multiplicado por 400%. Por 400 por 100 de B. Listo. Acá lo que haces es porcentaje, eliminas con dos ceros. Y luego sacas cuarta. Cuarta 1 y cuarta 1. Quedaría 1 por B. Y eso es igual a B. Quiere decir que la respuesta ahí sería B. Sí, ejemplo 3. Fíjate, aquí me queda 30% del 40% de C. Entonces, criterio práctico es eliminar porcentaje con dos ceros. 0 y 0. Multiplicamos la parte numérica que queda viva. 3 por 4, 12. Colocamos ahí el 12. El porcentaje y el C quedó, entonces colócalo. La respuesta puedes dejarlo con el porcentaje y con el C. De esta forma, lo puedes dejar así también, ¿ya? 12% de C sería su resultado. En el siguiente me dice 90% del 70% de D. Entonces igual, porcentaje elimina dos ceros. Y quedaría 9 por 7, 63. ¿Sí? 9 por 7, 63. Y este porcentaje y este D quedan ahí. Porcentaje. Y ahí queda el D. Listo. Ya está. ¿Sí? Es así como vas a trabajar la multiplicación. Entonces, si tú tienes, ¿no? Si tú tienes 16% de 16% de 200, entonces lo que tú haces es porcentaje, elimina dos ceros. Y quedaría multiplicar 16 por 2, 32. Así nada más lo desarrollas. Hablemos de aumento porcentual. Nos dice, si tú tienes un n, ¿sí? Si tú tienes un n y le sumas un porcentaje de ese mismo valor, en este caso a% le está sumando a ese n, dice que esto tú lo puedes expresar así. Recuerda, lo puedes expresar así, como 100 más a, y acompañando al porcentaje, y esto multiplicándolo con n, y esto multiplicándolo con n. Entonces, ¿sí? Entonces, aquí haríamos lo siguiente. Fíjate, vamos a completar. Entonces, mira, si tú tienes acá 60, y aquí 60, entonces acá también tenemos el 60, fíjate. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, mira, ya, acá es importante, ¿eh? Si tú colocas el número 2, 2 significa 2 por el 100 por 2 por el 100%. ¿Por qué? Recuerda que el 1% significaba 100. ¿Sí? 1% significa 100. Esto lo tienes que saber, ¿no? Entonces, en vez de 2, yo lo puedo colocar como 2 por 1. Pero 1, ¿a qué es igual? Al 100 por 100. O sea, lo puedes transformar. Entonces, fíjate aquí. En esta regla general, mira. Acá te dice n. Acá te dice n. Pero este n puede estar acompañado del 100 por... Puede estar acompañado del 100%. ¿Por qué? Porque tú sabes que este n está multiplicado por 1. Y él representaría el 1. Y el 1 es 100%. Y a eso le estaría sumando el a% de n. A% de n. Entonces aplicas lo que te he enseñado ya. Aplicas la suma de porcentajes. En este caso, mira, suma de porcentaje. Acá tienes n y acá tienes n. ¿Qué se suma nada más? Se suma la parte del 100, ¿no? 100 más quién? Más a. Entonces tenemos aquí 100 más a. 100 más a. Y a eso le vas a acompañar el porcentaje. Le vas a acompañar el porcentaje con el n ahí. Listo. Ya lo tienes. Ya lo acompañas nada. Entonces acá igualito, ¿no? Si acá está el 60, acá al costadito, ¿quién está? Está el 100 por 100.
O sea, en vez de, o sea, 60, ¿no? 60, ya para que se entienda. 60 es lo mismo que escribir 100% de 60. Es lo mismo. Entonces, esto sería así, 100% de 60 más 30% de 60. Y ahí tendrías lo siguiente, ¿no? Fíjate, acá tienes porcentaje 60, se repite, porcentaje 60 y acá tienes porcentaje 60. Quiere decir que en la respuesta va a tener eso, porcentaje 60. Y lo único que vas a sumar sería los valores que no se repiten, el 100 y el 30. Es como factorizar, ¿no? 100 más 30. ¿Sí? Y 100 más 30 es 130. 130% de 60. Entonces acá el 0 y el 0, dos ceros se eliminan con un porcentaje. Entonces me quedaría multiplicar 13 por 6. Y 13 por 6 es 78. Veamos el siguiente ejemplo, lo vamos a hacer más rápido. Ya sabes, acá tienes 50 y acá tienes 50. Entonces de frente ya sabes que eso es el 100% más el 20% de 60. Esto sería 120%, ¿no? Sumas, ¿no? 100 más 20, 120. 120%. 120% de 60. Entonces porcentaje se elimina con dos ceros y quedaría 12 por 6, 70 y 72. Otro ejemplo. Fíjate, acá tienes 40 más el 25% de ese mismo 40. Recuerda que cuando un número está solito representa el 100%, ahí está el 100%. El por ciento ya está factorizado acá. ¿Sí? Esto significa 100% más el 25%. Más el 25% de 40. De 40. Listo, entonces sería 100 más 25, 125% de 40. Entonces, ¿cómo podemos operar esto? Podemos operar esta parte primero, mira. 125, multiplícalo con el 4, ¿no? 125 por 4, eso es 5 por 4, 20. ¿Sí? 5 por 4 es 20, llevas 2. 12 por 4 es 48 y más 2, 50. Listo, 500. Y le acompañas un 0. Este 0 que ves aquí es este 0. ¿Ya? Y el porcentaje lo pones a un costado. El porcentaje se elimina con dos ceros. Entonces, ¿cuánto quedaría aquí? Quedaría 50. 50 sería la respuesta. Aquí, mira, me dice 80 más 30% de 80. Entonces ya sabes, ¿no? Esto sería el 100% de 80 más el 30% de 80. Esto sería 130% de 80 igual. Porcentaje se elimina con dos ceros. Y quedaría multiplicar 13 por 8. A ver, multiplicamos. 3 por 8 es 24. Llevas 2. 8 por 1, 8 y más 2, 10. Ahí tenemos 104. ¿Sí? Un ejemplo aquí, fíjate. Acá dice 70. Acá dice otro 70. Entonces sería 100, ¿no? Ya sabes, 100% de 70. Ahí tenemos. 100% de 70. Más el 20% de 70. 20% de 70. Listo, eso sería 120% de ese 120% de 70. Entonces, si tú quieres trabajar otro ejemplo, mira acá un ejemplo más. Si tú tuvieras, digamos, digamos 120 más el 40%, ¿sí? Más el 40% de 120. Entonces lo que tú haces que es, mira, está aplicándose el mismo 120, 120. Entonces, si tú tienes 120 más el 40% de 120, tú sabes que un número siempre es el 100%. O sea, este 120 es el 100%. Entonces tú sabes que esto de aquí es el 100%. Súmalo pues, 100% más 40% sumas, ¿no? Suma de manera práctica, 100% más 40%, 100% más 40%, eso es 140%.
40%. ¿De quién? De 120. Ya está. Elimina 0, 0 con un porcentaje, 2 ceros con un porcentaje. Y quedaría multiplicar 14 por 12. Y 14 por 12 es 168. Esto de acá es la respuesta. ¿Sí? Entonces eso es la parte teórica. Nos vemos